Durante el siglo XVIII, diversos científicos estudiaron los elementos conocidos hasta ese momento, tratando de clasificarlos buscando características comunes. Después de muchos intentos, el químico ruso Dmitri Mendeleev clasificó los elementos que había hasta ese momento y predijo dónde irían los demás, presentando entonces la llamada tabla periódica, a quien se le atribuye precisamente la creación de la tabla periódica, que después, debido a esos huecos que él había dejado, pues se ha ido completando durante todos estos años, y han pasado ya más de 150 años y aún sigue siendo una herramienta que se sigue utilizando. Hoy vamos a hablar sobre la tabla periódica. En concreto vamos a explicar cómo obtener el número másico y el número atómico desde la tabla periódica. Pero para entender este tema vamos a hacer una explicación inicial sobre la tabla periódica y después, a continuación, explicaremos cómo obtener estos datos desde la tabla. Va a ser un vídeo muy completo, muy interesante y que te invito a que veas. Además, si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes, y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora toma nota, que comenzamos. La tabla periódica es la clasificación de los elementos químicos que nos permite organizar, ordenar y predecir el comportamiento de cada elemento dependiendo de la posición que éste ocupa en la tabla. De manera que los elementos, según hemos explicado en la introducción inicial, no están colocados al azar, sino que se colocan por orden creciente de números atómicos. Eso quiere decir que si tenemos una tabla periódica, que yo os tengo, por ejemplo, esta aquí, en la que está sin los elementos químicos, es una tabla en la que aparecen simplemente representadas esas casillas que tiene la tabla periódica, esos cuadros, pues en cada uno de los cuadros hay un elemento. Pues esos elementos se colocan por orden de número atómico. Ahora después lo vamos a explicar durante el vídeo. Pero también los elementos se colocan en grandes grupos o columnas verticales, también llamados familias. Estos grupos son 18 y se nombran 1, 2, 3, 4, 5 con números del 1 al 18, aunque también antes se nombraban utilizando que esta parte y esta parte son el bloque A y toda esta zona central y los lantánidos y actínidos son la zona B, pues se nombraban también con números romanos 1A, 2A, 3A en romanos, y toda esta zona era la zona B utilizando números romanos. Los elementos que pertenecen a una misma familia, según os puse yo aquí, comparten propiedades químicas similares y además tienen el mismo número de electrones en la última capa de energía. Eso lo podemos ver en la tabla, porque si tenemos principalmente tanto en el grupo 1 como en el 2 como en los últimos grupos de la tabla, sabiendo el número de grupo ya vamos a saber los electrones que tienen en esa última capa, es decir, los electrones de valencia, que son muy importantes a la hora de que un elemento forme enlaces, con lo cual son claves para entender la estructura atómica. Entonces, si tenemos aquí la tabla periódica, pues vamos a saber que los elementos del grupo 1, los alcalinos, tienen un electrón de valencia, los del grupo 2 tienen 2 electrones de valencia. En esta zona central, que son los elementos de transición, hay que ver los electrones de valencia con cada ejemplo concreto. Pero luego en esta otra zona, que es la zona P, que este correspondería al grupo 13, que es este, los térreos o boroides, el grupo 13 tienen 3 electrones de valencia, por ejemplo el boro. El grupo de los carbonoideos tienen 4 electrones de valencia, los nitrogenoideos 5, los anfígenos como el oxígeno tienen 6, los halógenos tienen 7 como el cloro, y los gases nobles, que son elementos con capa completa, tendrían 8 electrones en la última capa. Por eso cumplen el octeto y no reaccionan apenas. Bueno, entendido ya lo que son los grupos o columnas, también en la tabla periódica hay unas filas horizontales que reciben el nombre de periodos, que son 7, y se nombran con números naturales, 1, 2, 3, 4, hasta 7 periodos. En ellos, los elementos que están en cada periodo tienen el mismo número de niveles ocupados por electrones. Por ejemplo, los elementos que están en el periodo 1 tienen un nivel de energía solamente. Por ejemplo, el hidrógeno tiene solamente un nivel
de energía ocupado por electrones. Los que estén en el periodo 2, como por ejemplo el litio y el berilio y todos los de allí, pues tienen 2 niveles de energía. Si están en el periodo 3, pues 3 niveles ocupados por electrones. Y además, dentro de un periodo, según hemos dicho, se colocan por orden creciente de números atómicos, es decir, cada elemento tiene un número atómico, una unidad mayor que la anterior. Bueno, pero lo que hoy nos interesa es entender qué ocurre dentro de cada uno de estos cuadros de la tabla para poder desde ahí obtener número másico y número atómico. En la tabla periódica, cada elemento ocupa un cuadro o una casilla de la tabla, que yo, por ejemplo, os tengo aquí dos ejemplos que los he sacado de la tabla periódica, que sería el sodio, que ocupa, aquí está el hidrógeno, aquí el litio, aquí el sodio, esta sería, digamos, la casilla del sodio. Bueno, pues los elementos se representan con un símbolo químico que puede llevar una letra, como el sodio, que se representa con la letra Na, o como el magnesio, que se representa con la letra Mg. El magnesio ocupa esta posición. Otros elementos como el nitrógeno solamente se representan con una letra mayúscula, la letra N. Cada elemento tiene su símbolo, pero suele aparecer en el centro, dentro del cuadro, en la casilla. Pero luego, además, entre otros datos que podemos encontrar, punto de ebullición, punto de congelación, vienen muchos datos. A veces vienen los electrones de la última capa, a veces aparece escrita al final de la configuración electrónica dentro de cada uno de esos cuadros, dibujos. Pues entre otros vamos a encontrar la masa atómica promedio, escrita en una esquina, que será un número con coma, aunque a veces no tiene coma porque ese número va a salir de una cantidad exacta. Por ejemplo, el sodio, su masa atómica promedio es 23 y el magnesio es 24,3. Desde la masa atómica promedio, que es la masa que se obtiene sacando con todos los isótopos del elemento, se saca esa masa atómica promedio utilizando una fórmula, pues con esta masa atómica promedio, redondeándola, vamos a obtener lo que se llama número másico, que se representa con la letra A y que lo podemos obtener desde la tabla. Recordad que la mayor parte de las ocasiones será un número con coma y si tiene coma hay que redondearlo. Tal es el caso de el magnesio, que es 24,3, pues en este caso su número másico, redondeando esa masa atómica promedio, sería 24. Siempre se redondea como se redondea en matemáticas, es decir, si el número es menor que el número que está detrás de la coma es menor que 5, pues se redondea a la baja, 24 pondríamos. Si esto fuese 24,8, pues ya pasaríamos a 25. Y además, también dentro de cada cuadro va a aparecer el dato más importante, que es el número atómico del elemento. El número atómico del elemento, que como hemos dicho van ordenados por orden creciente, pues lo representamos siempre en la esquina inferior. Es decir, cuando nosotros desde la tabla periódica representamos en un cuadro un elemento, que aquí podría ser cualquiera de estos, yo lo he puesto con la letra X, tenemos arriba, pondríamos el número másico, redondeando este número, y abajo el número atómico, que es un número sin coma, y que nos va a indicar los protones que tiene el elemento en su núcleo. Entonces el número atómico lo vamos a representar con la letra Z. Y ahora ya viendo el dibujo del átomo, vamos a entender qué significa todo esto, puesto que es necesario entender la estructura atómica para luego poder entender número atómico y número másico. Los elementos en la tabla periódica, según hemos visto, no se colocaban al azar, sino por orden creciente de números atómicos. De manera que aquí os he escrito yo los 3 primeros elementos de la tabla periódica, que serían el hidrógeno, de número atómico 1, el helio, que tiene número atómico 2, el litio tiene número atómico 3, el siguiente sería el berilio, que tiene número atómico 4, el siguiente boro, número atómico 5, y así sucesivamente podríamos ir viendo la posición de cada uno de los elementos. Para poder entender la tabla periódica y para poder trabajar número másico y número atómico es muy importante entender la estructura atómica. De manera que si aquí tenemos un átomo de hidrógeno que su número atómico es 1, vamos a saber que con el número atómico vamos a saber coincide con los protones que tiene ese elemento en su núcleo. Luego en el caso del hidrógeno va a ser 1. Entonces en ese núcleo de hidrógeno vamos a poder poner que tiene un protón o carga positiva.
Y los neutrones se harían restando la masa, el número másico redondeado y el número atómico, es decir, el hidrógeno no tendría neutrones. Mientras que los electrones, en este caso, sabríamos, o cargas negativas, van a coincidir en número con los protones, es decir, un protón, un electrón tendría el hidrógeno. Si hiciésemos el helio, tendría dos protones, este sería el hidrógeno. Si hiciésemos el helio, pues el helio tiene de número atómico 2, pues 2 protones y por tanto 2 electrones. Es decir, que el número atómico nos va a indicar los protones que tiene el elemento en su núcleo. Protones o cargas positivas, este va a tener 2. Con lo cual, para que se contrarresten y sea un átomo neutro, pues tendrá 2 electrones. La primera capa, los electrones se colocan por capas o niveles y la primera capa se queda completa con 2 electrones. Luego ya cuando pasamos de 2 electrones, en lugar de una capa, el elemento va a tener más capas. Vamos a hacer otra segunda capa. Este sería el litio. El litio tiene 3 de número atómico, entonces vamos a saber que tiene protones o cargas positivas, van a ser 3. Luego podemos poner aquí en su núcleo 3 protones. ¿Qué ocurre si tiene 3 protones? Pues que va a tener 3 electrones. Entonces, 2 irían en la capa 1, que es esta, la más cercana al núcleo, y como nos falta uno más, le pondríamos en la capa 2. Ya estarían los 3 electrones. Vemos cómo es la estructura atómica, es decir, en un átomo hay una zona central o núcleo donde están los protones con carga positiva y los neutrones que no tienen carga eléctrica, y luego los electrones se van a colocar en la corteza del átomo repartidos en diferentes capas o niveles. En la primera capa caben hasta 2 electrones como máximo, en la capa número 2 tiene hasta 8 electrones como máximo, y así con la representación del átomo según el modelo atómico de Bohr podemos ilustrar cómo sería la estructura atómica. Y así vamos a entender que el número atómico, es decir, los protones, nos lo va a decir la Z. Hemos visto que si eran 3, 3 protones. Hemos visto que si eran 2, 2 protones. Mientras que el número de neutrones se hace con esta fórmula. Esta fórmula relaciona el número másico que se hace sumando el número atómico más los neutrones. Luego, para saber los neutrones que tiene un elemento en su núcleo, pues sería el número másico menos el número atómico. Simplemente es despejar en matemáticas esta fórmula. Y así, ¿cómo sabríamos los neutrones de cualquier elemento? Pues restando su número másico del número atómico. De manera que en el helio, por ejemplo, que tiene de número másico 4 y de número atómico 2, pues si quisiésemos saber los neutrones, se haría restando 4 menos 2, 4 menos 2, y serían 2. Luego aquí en el núcleo habría 2 protones y 2 neutrones. Si hiciésemos en el litio, pues haríamos los neutrones que no tienen carga eléctrica, es decir, carga cero, pues restaríamos el número másico redondeado, que sería 6,9, lo tenemos que redondear a 7, 7 menos 3 nos daría 4. Ahora ya sí vamos a ver con ejemplos prácticos cómo obtenemos número másico y número atómico desde la tabla periódica. Lo vamos a ver con estos 3 ejemplos. El primer caso es el neón. Vemos que tenemos aquí su símbolo, que es una N y una E. Su número atómico, que se representa con la letra Z, nos va a indicar los protones. Luego, en este caso, la Z va a valer 10. Ahora, vemos cómo se saca el número másico. El número másico se representa con la letra A y hemos dicho que se hacía redondeando la masa atómica promedio. El neón tiene de masa atómica promedio 20,2, luego para hacer el número másico redondeamos 20,2, luego va a ser 20. Y utilidad práctica que tenía saber el número atómico y el número másico, pues según hemos visto, vamos a saber los protones que tiene el elemento, es decir, las cargas positivas que van a coincidir con el número atómico, es decir, van a ser 10. Con eso vamos a saber que tiene 10 electrones si el átomo es neutro. Y para saber los neutrones hemos hablado que restábamos el número másico del número atómico. Entonces, como el número másico es 20, pues vamos a restar 20 menos 10, así que vamos a tener que los neutrones van a ser 10. Luego, en su núcleo irían los protones, que son 10, los neutrones, que también son 10,
y en la corteza irían los 10 electrones que tiene el neón. ¿Cómo se reparten? Pues hemos dicho que la primera capa se queda completa con 2 electrones y en la segunda capa se queda completa con 8. Porque el neón es uno de los gases nobles, es decir, ocupa en este grupo 18, grupo 8A, helio-neón. Por eso sabemos que tiene 2 niveles de energía porque está en el periodo 2 y además tiene 8 electrones en la última capa, por eso está en el grupo 8A, también llamado grupo 18. Bueno, ahora podéis pausar un momentito el vídeo y podéis intentar hacer vosotros número másico y número atómico, protones, electrones y neutrones de estos 2 elementos. Y ahora a continuación lo explicamos. Explicamos ahora ya los datos sobre el cloro y el magnesio. Vamos a ver que el número másico, que aparece aquí 35,5, en este caso se redondea a 35, ese es el número másico del cloro, que su número atómico, que son los protones, van a ser 17, y con estos datos ya vamos a poder saber protones, electrones y neutrones, es decir, los protones o cargas positivas van a coincidir con el número atómico, que van a ser 17, los electrones, al ser un átomo neutro, también serán 17, puesto que coinciden el número con los protones, y los neutrones, que no tienen carga eléctrica, se van a hacer restando la A menos la Z, A menos Z, así que serán 35 menos 17, luego los neutrones van a ser 18. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el magnesio, que su número atómico sería 12, siempre que aparecen 2 cantidades, la menor de las 2 y además que nunca tiene decimales, es el número atómico, y el número másico aquí le vemos que tiene decimales y lo vamos a redondear, que es 24,3, pues vamos a poner 24. Así que vamos a saber que los protones o cargas positivas van a coincidir con los electrones o cargas negativas y van a ser 12, y que los neutrones, que no tienen carga eléctrica y que van en el núcleo también, sabríamos que se hacen restando el número másico y el número atómico, es decir, también van a ser 12. Esa es la utilidad de saber obtener desde la tabla número másico y número atómico, porque vamos a poder calcular protones, electrones y neutrones en un átomo. Bueno, terminamos ahora con un resumen final sobre la tabla periódica. Este vídeo lo hemos dedicado a la tabla periódica. En la tabla periódica hay 7 filas horizontales llamadas periodos. También hay grupos verticales, columnas o familias, que en total hay 18. Estos 4 bloques te ayudan a ubicar los elementos: el bloque S a la izquierda, el bloque P a la derecha, el bloque D en el centro y el bloque F, donde se encuentran lantánidos y actínidos. Por la posición de un elemento en la tabla, sabiendo su grupo y su periodo, podemos obtener los datos. Así, en el litio tiene de número atómico 3, que lo representamos con Z, eso nos indica los protones, y su número másico se hace redondeando la masa atómica promedio, que es 6,9, y sería 7. Y el número másico se representa con la letra A. Con esta fórmula puedes calcular los neutrones a partir del número másico y del número atómico. En este vídeo hemos aprendido desde la tabla periódica a obtener número másico y número atómico. Si este vídeo te ha servido, te ha sido útil, pues por ahí debajo me puedes dejar un comentario, un like y lo puedes compartir en las redes. Y también te puedes suscribir de manera gratuita al canal, que crece con vuestro apoyo. Mil gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.
En el canal de Educación Profe Arantxa puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.